encíclica Laudato Si sobre el desarrollo y la ecología en el mundo contemporáneo. En realidad es un tema de fondo de la doctrina social de la Iglesia, el desarrollo, con una concepción de desarrollo que involucra a toda la persona, pero también a todo el planeta. Y creo que esa es la gran ganancia que Laudato Si coloca. Y bueno, desde el año pasado estamos con la celebración de las semanas Laudato Si y nos invitan entonces a ir poniéndonos en sintonía para que en los próximos 6 años, porque ya nos llevamos uno, son 7, en 7 años podamos ir logrando, buscando ese estilo de vida, Laudato Si, que Francisco, el Papa, nos propone. Entonces, la idea que por lo menos se ha venido trabajando en la Santa Sede y a lo largo de este año, desde el año pasado que se convocó los objetivos Laudato Si y el proceso de 7 años para aproximarnos más a un estilo de vida Laudato Si, es que año con año podamos ir incrementando nuestros compromisos por hacer más humana la vida en el planeta cuidando la casa común. De hecho, una de las grandes preocupaciones que hay en la estructura de la Santa Sede que se encarga de este asunto es cómo lograr que con el pasar del tiempo de verdad logremos una transformación de toda la vida de las personas en el mundo en el que nos encontramos. Ya antes de este proceso de 7 años, del que ya llevamos uno, la Santa Sede había lanzado la propuesta de la economía de Francisco, donde se buscaba colocar a jóvenes economistas y bastante jóvenes, ¿verdad? No mayores de 30 años o de 35 años, para que junto con el Papa plantearan una nueva forma o unas nuevas formas en plural, mejor aún, de hacer economía. Bueno, es parte de lo que una encíclica que particularmente yo he considerado tiene un impacto más fuerte, más allá de los muros de la iglesia, comienza a gestar en un mundo que está necesitado de replantearse la forma en que vivimos. Bueno, y nosotros desde la Pastoral Social de la Arquidiócesis no quisimos desaprovechar esta, esta semana, Laudato Si, en la que hemos estado implicados como Pastoral Social en otras actividades de otros actores en torno a la encíclica. No quisimos desaprovechar nuestro momento para estar conversando de la semana Laudato Si, de la encíclica como tal y de la propuesta del Papa en la encíclica, que tiene un nombre concreto, ¿verdad? Esa propuesta del Papa es una ecología integral. Y, y tal vez allí es donde hay que considerar, ¿verdad? ¿Qué son las distintas situaciones que el Papa engloba allí, ¿verdad? Porque en el proceso histórico, como nos ha pasado a todas y a todos, de tomar conciencia de que algo le está pasando a nuestra casa común, y por supuesto algo no muy bueno. En ese proceso histórico, al igual que lo hemos tomado las personas y lo han tomado las sociedades y los países, a la iglesia le pasa lo mismo. Se va creciendo en la comprensión de la situación del planeta y en su historia. No es esta la primera vez que la iglesia habla de la situación ecológica. Históricamente, pues ya se había referido más a los problemas que la vida en sociedad y los procesos económicos causaban en la ecología. Casi que ese fue el énfasis de la mirada de la iglesia sobre la ecología prácticamente desde 1891 hasta más o menos mediados
de la década de los 70 del siglo XX. O sea, prácticamente casi 80 años hablando de, bueno, es que lo que hacemos las personas en la creación causa daño. Y entonces se enumeraban los daños. Una especie de recuento de daños, ¿verdad? Entonces, casi que esa ha sido la forma más habitual de aproximarnos eh, los papas, los obispos, las comunidades de creyentes a la cuestión ecológica. Entonces la mirada está puesta en los problemas que ocasionamos y en los daños que ocasionamos. Digo que hasta mediados de la década de los 70 porque después de la mitad de los 70, por ahí el año 77, comienza a plantearse en la iglesia la idea de, está bien, están los problemas, pero ¿qué más hay? Y comienza a vincularse entonces el hecho de que existen unos problemas con, y por eso el tema de la encíclica, con cómo hacemos las personas, los grupos, las sociedades para propiciar el desarrollo. De ahí que para mí la genialidad de Francisco es conectar las dos cosas, los procesos de desarrollo junto con la cuestión ecológica, ya no como cosas separadas, sino como un fenómeno más integrado. Y entonces empiezan a hablar los papas de la necesidad de una ecología humana. Y ese es el primer apellido que le colocan, una ecología humana. Despuésito, San Juan Pablo II, mediados de los 80, habla de esa ecología humana, centrando la situación en el tipo de persona que somos en la sociedad. Y luego, en un mensaje que es la primera vez que es un mensaje específico sobre ecología, el de la Jornada Mundial por la Paz de 1991. Entonces comienza el Papa a hablar de la necesidad de una ecología humana y una ecología social. Entonces ya teníamos dos elementos de una ecología, humana y social, pero nada más. Pasa el tiempo, se muere San Juan Pablo II, asume el papado Benedicto XVI y en una encíclica que estaba pensada, en una carta del Papa que estaba pensada para salir publicada a mediados del año 2008 y que el Papa retiene para reformularla y ve la publicación un año después, abordando los efectos de la crisis financiera global del año 2008 y parte del 2009. Benedicto XVI habla en esa encíclica que se llama La Caridad en la Verdad, habla ya de una ecología humana, de una ecología social y de una ecología ambiental. Entonces ya tenemos tres dimensiones, ¿verdad? Pero siempre hay un énfasis de alguna dimensión de esas. Hasta que a Francisco se le ocurre publicar Laudato Si. Para mí, en, en un posicionamiento estratégico. Cuando en el 2015, el 24 de mayo, se publica Laudato Si, falta poco menos de un mes para que en París tengamos la Cumbre Mundial por el Clima. Y para mí es estratégico, porque entonces el Papa publica Laudato Si, que es el fruto de la reflexión de muchos científicos, no solo biólogos, no solo científicos sociales, sino también científicos de las ciencias duras como la física, que asesoran al Papa y lanza Laudato Si un 24 de mayo. Y su concepto clave es la ecología integral. Y entonces pienso en algunos numerales que el Papa nos regala. Tal vez empiezo de la parte de atrás para adelante, ¿verdad? El numeral 230 de Laudato Si, tal vez quienes nos están escuchando ahorita digan, pero se fue a los últimos números, sí, casi al final de la encíclica. 230 dice, una ecología integral también está hecha de simples gestos cotidianos, donde rompemos la lógica de la violencia, del aprovechamiento, del egoísmo. Mientras tanto, el mundo del consumo exacerbado es al mismo tiempo el mundo del maltrato de la vida en todas sus formas. ¿Por qué escoger ese número que está casi al final y es la última mención del adjetivo integral junto a ecología en este documento del Papa? Porque yo creo que recoge muy bien la idea de que la ecología integral es
un estilo de vida, una manera de vivir que implica distintas dimensiones. Las relaciones que nosotros tenemos con los demás seres humanos, con toda la creación, con el mismo Dios, tal como lo vivimos y lo experimentamos. Las relaciones de oferta y demanda, que es lo que llamamos comúnmente la economía. Las relaciones con la creación en su cuidado y en su uso, porque a mí me llama mucho la atención que el Papa tiene una frase en la encíclica que dice, no se trata de volver al tiempo de las cavernas, sino de revisar nuestras maneras de vivir. Y en esas maneras de vivir, entonces, otro numerito, el 225, dice una ecología integral implica dedicar algo de tiempo para recuperar la serena armonía con la creación, para reflexionar acerca de nuestro estilo de vida y nuestros ideales, para contemplar al Creador que vive entre nosotros y en lo que nos rodea, cuya presencia no debe ser fabricada, sino descubierta, develada. Entonces pienso en cómo la ecología integral, que abarca todas las dimensiones de la vida humana, es eso, una manera de vivir que implica incluso tratar de descubrir la armonía primera que en perspectiva creyente el Dios creador colocó en todas sus criaturas, también en nosotros las personas, y cómo tratar de vivir de tal manera que esa armonía se vaya, como dice el numeral 225, recuperando. Cuando decimos recuperar, lo que estamos enseñando o lo que estamos mostrando es que en algún momento de la historia nosotros perdimos ese estilo armonioso de vida de nosotros los seres humanos. Y para el Papa Francisco en Laudato Si, ese momento histórico en el que perdimos nosotros la armonía con toda la creación, con nosotros mismos, con los otros, ese diseño armonioso del proyecto de Dios, tiene más o menos unos 200 años de existir. Y entonces ese posicionamiento histórico le permite al Papa cuestionar los estilos de vida que hemos generado en sociedad a partir de unos 200 años para acá. Y por eso lanza la propuesta de una ecología integral que, abarcando todas las esferas de la vida humana, entonces pueda plantearle a cada ser humano y a todos los seres humanos una mirada más amplia, no solo de lo que está pasando, sino de lo que cada uno y cada una puede realizar. De hecho, hay una frasecita allí en la encíclica que dice, la ecología integral posee una mirada amplia. Y lanza una serie de preguntas el Papa. ¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos suceden? A los niños que están creciendo. ¿Para qué pasamos por este mundo? ¿Para qué vinimos a esta vida? ¿Para qué trabajamos y luchamos? ¿Para qué nos necesita esta tierra? Y creo que en esas preguntas está el Papa desafiando el sentido último de la existencia. Como yo dije que iba a hablar poquito de la ecología integral, entonces la ecología integral es un estilo de vida que intenta, y el Papa lo pone en conexión profunda, intenta, ese estilo de vida intenta propiciar las condiciones para producir el bien común. O sea, no puede haber ecología integral si no hay búsqueda sincera, pensada, trabajada, ya no sé qué otros verbos colocar allí, por el bien común. Y particularmente uno de los rasgos que tiene la vida cotidiana hoy es que nosotros, los seres humanos, hemos desplazado la búsqueda del bien común y pensamos que la búsqueda de los intereses y los bienestares individuales algún día van a producir bien común. Curiosamente, el Papa Francisco, numeral 156 de la encíclica, dice, no existe una ecología integral que no busque el bien común como el conjunto de condiciones que le hacen posible a toda persona y a las asociaciones de personas alcanzar su propia perfección. Y entonces en las condiciones enumera condiciones sociales, condiciones políticas, condiciones ambientales, condiciones económicas.
Y quizás la gran pregunta es, ¿y este mundo en el que nosotros vivimos está propiciando esas condiciones para que las personas y los grupos y asociaciones en el mundo encontremos nuestra propia perfección como personas? Y entonces hay que afinar la mirada hacia qué está pasando con nosotros, qué está pasando con nuestra vida y cómo la necesidad de una ecología integral que transforme nuestras maneras de vivir con nosotros mismos, con los otros, con la creación entera, con Dios. Y es que yo suelo decir, ¿verdad? Que cuando uno tiene una manera determinada de vivir la relación con Dios, todas las demás redes de relaciones con los otros, con uno mismo, con la creación entera, adquieren las características de cómo te relacionas con Dios. Pongo un ejemplo sencillo, si para usted o para mí, Dios, como lo pensemos, en el Dios en el que creamos, siendo creyentes cristianos o no, eh, como lo pensemos, ese Dios es un Dios justiciero que anda pendiente de ver en qué momento uno mete la pata para cargarle de castigos. Entonces, en la relación con los otros hombres y mujeres vamos a proceder de la misma forma. En la relación con la creación de la misma forma. En la relación con uno mismo de la misma forma. Y entonces nuestras relaciones se van trastocando. Quizás lo interesante de esta ecología integral está en esa frase clave que yo leí ahora, ¿no? Volver a buscar la armonía primera del proyecto que Dios plasmó con toda la obra de la creación. Armonía primera que hemos perdido. Y podríamos entrar más en, en clave bíblico-teológica y tratar de explicar un poco más por qué se perdió esa armonía. Pero ya llevo como 10 minutos hablando, ¿no? De este pedacito de qué es la ecología integral y también yo sé que Rafael y Johanna quieren hablar un ratito de otras cosas más en esta nuestra conversación. Gracias, Padre David, y un abrazo, saludos para todos y todas. Y bueno, conecto con lo que decía el Padre David, ¿verdad? De esta frase del Papa, ¿qué mundo queremos dejar a nuestros hijos, a la gente que viene atrás? ¿Qué mundo queremos dejar? Y en el número 61, el Laudato Si, dice el Papa, dice, algo que sí es cierto es que el actual sistema mundial es insostenible desde diversos puntos de vista, porque hemos dejado de pensar en los fines de la acción humana. Y él dice, si nosotros miramos así todo el planeta, enseguida nos damos cuenta de que la humanidad ha defraudado las expectativas divinas. Bien fuerte lo que dice el Papa aquí. Y cuando él va haciendo como un recorrido, ¿verdad? Y se pregunta, ¿qué le está pasando a la casa común, a esta nuestra casa común? Y me llamó la atención porque dice, vivimos en esta casa común y usa esta palabra que dice rapidación, o sea, todo es rápido, 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 comida rápida, estilo de vida rápido, rápido, dice, y eso es totalmente contrario a la natural lentitud de la biología. O sea, una planta no nace y de un día para otro, va rápido, ¿no? Dice, y hemos pasado nosotros a estilos de vida, de producción y de consumo así, rápidos. ¿Y cuál es la consecuencia que estamos viendo? Bueno, una gran contaminación a todo nivel. O sea, uno ve los ríos contaminados. Aquí nosotros podemos decir el río Grande de Tárcoles, la cloaca le llaman, lleno de basura. Por aquí cerquita pasamos por el río Virilla y es ese olor a feo, ¿verdad? Cuando debería ser el río limpio. Dice, y todo esto, ¿a quiénes les afecta? A los más pobres, ¿verdad? Esta contaminación de humo, o gente que tiene que cocinar con leña, gente que se ve expuesta a
la irrigación de sustancias químicas que le afectan a ellos, afectan los mantos acuíferos. O sea, todo esto dice, va provocando esta contaminación y va destruyendo la naturaleza. Por ejemplo, allá en la zona norte, en los Chiles, cerca de Pavón, se va avanzando las plantaciones de piña y van utilizando agroquímicos que están dañando los mantos acuíferos. Y el Papa también habla de que en esta degradación de la naturaleza tiene una gran importancia la tecnología, pero que está ligada a las finanzas y como único criterio. Y entonces todo eso va generando, dice, una gran cantidad de residuos, de basura, dice, usa esta frase también bien fuerte, dice, el mundo se está convirtiendo en una gran porquería, un cúmulo de porquería. Y vemos cómo están los océanos llenos de basura. Dice, y esto, ¿qué produce? Produce una cultura del descarte. O sea, todo es descartable. El teléfono lo descarto cada año. Los televisores, las cosas, los empaques plásticos, y vamos descartando, vamos botando. Y dice él, esto no solamente lo hacemos con las cosas, sino que también lo hacemos con las personas. Cuando la persona no produce, entonces, y más bien es un desgaste como un niño o un adulto enfermo, hay que descartarlo o descartar a los más pobres y se van quedando tirados ahí a la orilla del camino. Entonces, él nos habla de, él de esto, ¿verdad? De esta contaminación tan fuerte que existe y que somos testigos de esto. Y también va a hablar del clima. Dice, el clima es un bien común. ¿Y qué es lo que estamos mirando? O sea, el calentamiento global que va afectando los niveles del mar. eh, Vamos viendo cada vez una gran cantidad de deforestación que se produce, cómo los polos se derriten y qué afecta esto. O sea, va subiendo los niveles del agua en el mar y a quiénes afecta. Generalmente la gente más humilde es la que vive en estas zonas, ¿verdad? Y viven cerca del mar, el mar es el medio de subsistencia y también, ¿verdad? Entonces ya no pueden estar ahí. O igual, ha sido tan fuerte el impacto en otras zonas que ya no llueve, entonces no pueden cultivar. ¿Y qué hacen? Bueno, tienen que migrar. ¿Quiénes son los que migran? O sea, los más pobres, los más sencillos, los más humildes, los que no tienen posibilidades económicas. Y dice el Papa, dice, lo lamentable de esto es que hay una gran indiferencia. O sea, como no me afecta a mí, o sea, permanezco indiferente. Y bueno, estamos mirando todo lo que está pasando ahí en el Mediterráneo y todas estas zonas, ¿verdad? O aquí mismo en Centroamérica, la migración de los extracontinentales. ¿Por qué tienen que huir de su país? ¿Por qué de Honduras sale tanta gente huyendo, arriesgándose con su vida y arriesgando niños y adultos, mayores y todo? ¿Por qué? Porque no hay condiciones en su tierra. O sea, los más pobres siempre son los que salen más afectados. Y otro elemento que el Papa también señala es lo del agua, la situación del agua. O sea, ¿cuál es la calidad del agua que tenemos? No es la misma para todos. No todos tenemos el mismo acceso al agua. Hay comunidades aquí en Costa Rica y en otros lugares, ¿verdad?, donde no tienen acceso al agua, donde la gente tiene que pasar a veces días o semanas sin que llegue el agua y cuando llega sucia. ¿Y cuáles son esas comunidades? Igual las más vulnerables, las más necesitadas.
Y va hablando el Papa también, dice, y el gran peligro es la búsqueda de privatizar el agua. Dice, y el agua es un derecho humano. No es un lujo, es un derecho humano. También va hablando el Papa de este sistema que él dice, esto ya no puede continuar así, de cómo se ha ido perdiendo la biodiversidad, todo cómo ecosistemas van muriendo. Dice, y todo esto afecta, todo esto tiene una implicación a nivel humano, a nivel de salud. Bueno, y lo estamos viendo ahorita con esta situación tan difícil de la pandemia. Y nos dice también cómo este deterioro va afectando la calidad de vida, de la vida humana y se va produciendo una degradación social. Dice, una degradación social. Y es muy interesante porque habla en una parte donde dice, tenemos como una tranquilidad artificial. Digamos, hay zonas donde vivimos bien, pero es una tranquilidad artificial. Dice, ¿por qué? Porque, no sé, digamos, vivimos en un barrio bonito, una zona bonita, pero si vamos a otros lugares, la gente sobrevive. En Tugurios, estaba mirando del informe que habías presentado, Padre David, donde nos decías, del censo del 2011, se registraron 418 precarios, 189 en el gran área metropolitana, unas 56,000 personas viviendo en condiciones inhumanas. Como aquí en Costa Rica la pobreza creció el 30%. 420,000 hogares en una condición de pobreza. Y eso en cantidad de personas es más de 1,5 millones de personas. Entonces uno dice, bueno, y si eso, y si vamos Nicaragua, Guatemala, Honduras y seguimos por todos los países, vemos que, como dice el Papa, este sistema no puede continuar. Y esto va produciendo, dice él, una inequidad planetaria, ¿verdad? Donde los más poderosos se van comiendo a los más pequeñitos. Y pone, por ejemplo, pequeños pescadores que están buscando su sustento para mantener a su familia ahí en el mar, se ven desplazados por los grandes barcos pesqueros de multinacionales. Y va diciendo también, dice, ahí los países más poderosos cumplen sus reglas de protección al medio ambiente en su país, pero en los otros países donde van, los países más pobres, ahí no las cumplen. Y dice que esta inequidad llega también a hacer creer que la única solución es la reducción de la natalidad. Dice, eso es lo más que se les ocurre, reducir la natalidad. Dice, cuando más bien estamos viendo que se bota una tercera parte de la comida en el mundo. Y él dice, es muy lamentable que no haya una reacción fuerte a nivel internacional. Dice, porque hay una indiferencia, como que no somos conscientes de que somos una sola familia humana y que necesitamos esta armonía integral, ¿verdad? Y bueno, él va insistiendo cómo esto definitivamente a los que más afecta es a los más pobres. Y por eso, por ejemplo, vemos a la situación hoy con el sistema educativo aquí en Costa Rica. ¿Quiénes tienen acceso a Internet para poder conectarse y recibir clases virtuales? ¿Quiénes tienen acceso a una computadora o a un teléfono inteligente? En una casa de una familia que vive en un precario, ¿cuántas computadoras hay? ¿Y cuántos niños y jóvenes están estudiando? Entonces, es muy fuerte esta eh, encíclica porque nos hace repensar, realmente cuestionarnos los estilos de vida que tenemos y cómo
todo esto tiene una afectación en todo sentido. Y algo, para terminar esta parte, nos dice él que es muy importante, dice, para sensibilizarnos necesitamos salir de nosotros mismos y acercarnos a la gente que está sufriendo. Para sensibilizarnos necesitamos ir de frente a estos lugares donde la gente sufre. Y algo también interesante que nos dice es que eh, la cultura actualmente que tenemos no es capaz de enfrentar esta crisis, ¿verdad? Como que no estamos tan encerrados en nosotros mismos, incapaces de mirar al otro, de buscar el bien común, de solo importarnos individualmente nosotros, creyendo que individualmente somos libres y que nadie puede meterse con nosotros. Entonces, esta cultura nos impide enfrentar la crisis que estamos viviendo. Quizás con lo que Rafa nos decía ahora y releyendo el documento nos damos cuenta que el Papa empieza a alertarnos, ¿verdad? Hace ya 6 años acerca de nuestra manera de ser, de pensar, de actuar en la sociedad y cómo ese estilo de vida que tenemos nos ha puesto en una situación realmente crítica, no solo como personas, sino como humanidad. Cuando, creo yo que cuando hace poco más de un año y medio surgían las noticias en el mundo de la aparición de un virus, ninguno de nosotros pensó que ese bendito virus iba a ponernos en una crisis tan profunda y sin embargo el Papa insiste, ¿verdad? En Laudato Si, no hay una crisis económica por un lado, una crisis ambiental por el otro, una crisis política por el otro, una crisis social por el otro, una crisis de los individuos por el otro, ¿no? Eh, Todas son manifestaciones de una única crisis, que por supuesto tiene una razón de ser. Está esbozada en el capítulo Raíz Humana de la crisis. La razón de ser somos los seres humanos. Los seres humanos con nuestra manera de actuar e interactuar. Los seres humanos que todavía pensamos que estas maneras de vivir son viables, es decir, producen vida. Y no nos damos cuenta todavía hoy, con todo lo que hemos vivido en este año y medio, que el sistema se está volviendo inviable. Es decir, ya no facilita las condiciones de vida para muchísima gente. Y por eso pensábamos que en este conversatorio y teniendo esos pequeños pasos, ¿no? Que es la ecología integral, la crisis de un sistema con el clamor de los pobres, para plantear la necesidad de algunos elementos que el mismo Papa Francisco nos ha venido esbozando, primero en Laudato Si, luego en otra serie de mensajes, para ir propiciando lo que en la misma Laudato Si llama él una conversión ecológica en esa clave amplia de la ecología integral. Y entonces nos encontramos con situaciones tan particulares, ¿verdad? Solo en América Latina la pandemia ha dejado cerca de 70 millones de nuevos pobres. Es decir, gente que no estaba en condiciones de pobreza, pero la situación pandémica les vulneró condiciones de vida tan fuertemente que hoy son nuevos pobres. Y una de las condiciones de vida que más se ha vulnerado en la pandemia es la condición laboral.
a mí me llama la atención que el Papa Francisco dice que para que exista una verdadera ecología integral, la cuestión del trabajo debe ser considerada y las condiciones de trabajo. Y entonces pensamos un poco en cómo ir planteándonos un estilo de vida más Laudato Si. Rafa nos contaba un poco, ¿no? Cómo ha ido cambiando y el mapa de las pobrezas en plural en Centroamérica. Uso el plural porque ya desde Aparecida, en el documento de Aparecida, la quinta conferencia general del episcopado en el 2007, nuestros obispos de América Latina nos llamaban la atención sobre las distintas formas de pobrezas con las que nos estamos encontrando en la vida cotidiana. Y para mí particularmente, esta coyuntura de año y medio que llevamos y que todavía no tenemos claro cuándo puede cambiar para bien, sin ser pesimista, es una coyuntura que ha evidenciado y ha profundizado las enfermedades que como sociedad ya traíamos. Y nos pone entonces de frente a pensar por dónde caminar. Y entonces en ese por dónde caminar, nosotros los tres que trabajamos juntos y queríamos tener este espacio con ustedes, nos planteamos, bueno, el camino es una ecología integral, ¿cómo provocarla? Y por eso creemos que también es plantearse cuáles son mis formas, sí, las suyas, las mías concretas, de desenvolvernos en el ámbito de lo productivo. Y allí se me sale la influencia de un colega sociólogo catalán, profesor en Berkeley, en California, que va a tener la próxima semana una ponencia sobre el acceso al Internet y la educación como derechos de toda la población en nuestro país, por supuesto que virtual, porque estas condiciones no nos permiten nada, que es Manuel Castells. Manuel Castells dice que las formas en las que los seres humanos nos apropiamos de la materia, es decir, de la creación, para usar las palabras de clave cristiana, para producir productos y luego generar un excedente para vivir, eso es la producción y eso tiene que ver con la economía. Y particularmente Laudato Si hace una opción por formas en plural de economías que intenten devolver la centralidad de la actividad económica no solo a las fuerzas del mercado, sino a las personas. Quizás haciendo eco de una frase de una encíclica ya bastante viejita de San Juan 23 del año 1961, Madre y Maestra, Mater Magista, que dice, la persona humana es y debe ser el centro de todas las instituciones sociales. Y entonces pensar cómo la persona humana es y debe ser ese centro de una institución social que se llama la economía. Por lo menos Laudato Si esboza que hay formas de economías, y de eso vamos a hablar ahorita, que colocan a las personas en el centro de su quehacer. No significa eso renunciar a las dinámicas de oferta y demanda que son naturalmente económicas, pero lo interesante es cómo las personas estamos en una posición de mucho más valor que solo vender y comprar. Bueno, a propósito de lo que venía mencionando el padre David, quería leerles un pedacito de cuando el Papa estuvo hablando ante la ONU, que él dijo que la pandemia nos llama a tomar este tiempo de prueba como un momento de elección, porque es tiempo para elegir entre lo que cuenta verdaderamente y lo que pasa, para separar lo que es necesario de lo que no es. Y por esto, entonces el Papa considera que es un momento oportuno para la conversión, repensando nuestra forma de vida y nuestros sistemas económicos y sociales, precisamente. Entonces, les quería compartir, eh,
Precisamente, bueno, en Laudato Si, en el 22 también habla sobre, eh, hace mención, ¿verdad?, de cómo la contaminación, y entonces que habla de que todavía no se ha logrado adoptar un modelo circular de producción y moderar el consumo. Entonces, ahorita toco más ese tema, pero nada más quisiera ir rescatando algunas citas de Laudato Si. También en el 194 dice, para que surjan nuevos modelos de progreso, necesitamos cambiar el modelo de desarrollo global, lo que implica reflexionar responsablemente sobre el sentido de la economía y su finalidad, para corregir sus disfunciones y distorsiones. Simplemente se trata de redefinir el progreso, un desarrollo tecnológico y económico que no deja un mundo mejor y una calidad de vida integralmente superior no puede considerarse progreso. Y también el Papa toca el tema, ¿verdad? En Fratelli Tutti también dice, tenemos que volver a llevar la dignidad humana al centro y sobre ese pilar se construyen las estructuras sociales alternativas que necesitamos. Entonces, rescatando esta importancia de la dignidad humana, ¿verdad?, en el centro de todo lo que hacemos. A propósito de lo que es de la economía circular que el Papa mencionó, bueno, nada más mencionarles, ¿verdad?, que la economía lineal es precisamente ese modelo que hemos estado llevando siempre, que extraemos materia prima, que se convierte y se procesa para elaborar productos, y entonces con eso los consumimos y desechamos. Y este modelo no está funcionando claramente. Entonces, lo que menciona el Papa Francisco es el modelo de economía circular, en el que todo el diseño y producción pasa por, sí, la producción de materias primas, pero ya no tratar de no extraer, sino de lo mismo que se ha ido generando, entonces darle un nuevo propósito y que se pueda aprovechar al máximo. Entonces, esto influye en el diseño y la producción, también en la distribución, en el uso y consumo responsable. Entonces, también eso va de lo que nosotros como consumidores elegimos comprar, aparte de la recolección de los residuos y también lo que es el reciclaje y aprovechamiento. Entonces, esto nos hace pensar, ¿verdad? Decir, bueno, en el supermercado pedir o y también exigirle a los mismos productores que cambien los tipos de empaque. Hay algunos que, por ejemplo, han cambiado. Antes tenían una bandejita que ponían así como la carne fresca, la ponían sobre bandejitas de estereofón. Entonces, son pequeñas decisiones que van haciendo las mismas empresas y que también los consumidores pueden exigir un cambio para ir mejorando. Entonces, por ejemplo, ya no se hacen esas bandejitas de estereofón, entonces ahora se empacan de manera distinta. Siempre es plástico, pero bueno, esperamos que en algún momento empiecen a utilizar otro tipo de elementos que sean más amigables con el ambiente. Incluso se ha dado en la parte de consumo responsable, ¿verdad? Se promueve mucho lo que son, eh, pensar en las compras a granel o llevar sus propios envases, ¿verdad? Poder reciclar todo esto, que entonces nos ayuda a también lo que es cuestionarse uno las decisiones que toman cuando uno compra, ¿verdad? Por ejemplo, si uno se pone a pensar cuántos celulares ha tenido uno en la vida, a menos de que se le haya estrellado del todo y dejó de funcionar. Pero a ver, con la economía circular también pensamos en que existe la posibilidad de utilizar elementos para poder reparar y seguirle dando vida a los productos. Incluso aquí entra lo que es la obsolescencia programada, ¿verdad? Que algunas veces se comenta, entonces también como consumidores exigir una mejora en eso, ¿verdad? Para que entonces no sea tanto de estar creando y creando o gastando y gastando en nuevos, por ejemplo, en los celulares y demás equipos tecnológicos, sino que se les pueda extender la vida y que con esto haya menor contaminación. Para contarles un poco sobre lo que hacemos nosotros en la Pastoral Social desde el programa de Economía Solidaria, pues nosotros fomentamos mucho lo que es el proceso también de las economías solidarias. Entonces, también nosotros promovemos cuando trabajamos con pequeños productores, entonces tenemos a la gente de Fray Café, ellos producen café en la zona de frailes de desamparados y precisamente ellos trabajan en un esquema de economía solidaria con los productores. Son como unas 72 familias que están en este proceso. También trabajamos con Asprofrijol, para mencionarles otro grupo. Entonces, ellos son de Vijagual, de la Legua de Cerrí, y ellos elaboran miel
y también están produciendo frijoles rojos y negros. Entonces aquí una muestra de los productos que nosotros estamos apoyando desde la pastoral social de la arquidiócesis y también pues buscando formas de seguirles apoyando con diferentes productos, ¿verdad? Entonces, y formas de comercialización, creamos en diciembre lo que fue la canasta navideña solidaria. Entonces, para esto estuvimos trabajando con Fray Café y ellos crearon una edición especial de Navidad. Entonces, aquí lo pueden ver a la izquierda. También, bueno, la canastita, el propósito de la canasta era poder dar a conocer los productos que nosotros estamos vendiendo normalmente durante el año y también para poder apoyar a estas familias durante la época navideña. Entonces, em, bueno, teníamos pancito de Casa Hogar San José, también lo que son los brigadeiros de las hermanas pobres de Jesucristo que nos apoyan con em, la atención en Casa Hogar en Heredia y tenemos miel de asprofrijol. La canastita de madera fue elaborada por un artesano de Cartago, un adulto mayor, y la tela la hicieron señoras beneficiarias de un programa de formación que llevan las hermanas escalabrinianas, que también son parte de la pastoral migratoria de la pastoral social de la arquidiócesis. Y ahora lo que fue en Cuaresma tuvimos una versión más pequeñita, pero y con otros productos, entonces teníamos el fray café tradicional, la miel eh, y el pancito con chiverre y una canastita de mimbre. Ahora también estamos apoyando a la pastoral de la gente del mar, entonces estamos apoyando a diferentes pequeños pescadores que trabajan en territorios marinos de área de pesca responsable. Entonces también estamos apoyando con la venta de pescado y mariscos. Entonces, eso les puedo contar de parte del programa de Economía Solidaria, de cómo estamos apoyando también de forma concreta en la parte de economías alternativas. Es algo muy interesante lo que nos comparte Joana de todo este trabajo y lo que nos decía, que dice el Papa, o sea, el hecho de comprar algo no solamente es una decisión económica, sino es una decisión moral, ¿verdad? ¿Dónde vamos a comprar? ¿Por qué compramos ahí? ¿Por qué compramos ese producto? ¿Y por qué no vamos a esta otra persona o a este pequeño empresario o este pequeño emprendedor? ¿Por qué no a ese? ¿Verdad? Entonces, dice, es como todo un cambio de mentalidad, ¿verdad? ¿Por qué preferimos ir a Walmart y un sábado y no ir a la feria del agricultor y apoyar a los agricultores? ¿Por qué no compramos los frijoles a esta gente y sí vamos a supermercados grandes? Dice, todo esto es un imperativo moral, ¿verdad? No es simplemente que yo decido. Entonces, es todo un cambio de manera de vivir, de pensar, de actuar. Dice, incluso la persona, si puede, en vez de poner el aire acondicionado, aguantar un poquito de calor, está contribuyendo, ¿verdad? A esta ecología integral, a esta armonía de la creación. El problema, como decía el padre David al principio, ¿verdad? Y que dice el Papa, venimos con 200 años de una manera concreta de vivir, de pensar, de actuar, de consumir y de producir, ¿verdad? Y por eso, y nos parece como lo más normal, y no es así. No es así porque estamos destruyendo el planeta, lo estamos devorando, destrozando, ¿verdad? Y él dice, ¿no? El planeta no es una cosa, es un ser vivo y nosotros no somos los dueños, ¿verdad? Que es esa concepción que quizás desde chiquititos tenemos desde el Génesis, ¿verdad? Crezcan y multiplíquense y dominen la tierra, cuando en realidad es cuiden la tierra, cuiden, o sea, no somos los dueños, somos parte de esta creación, ¿verdad? De la madre tierra, como dicen los indígenas. Y con este cambio de mentalidad, cambio de vivir, me llamó la atención donde dice el Papa que
que la familia es el lugar de la formación integral. Es en la familia donde se aprende a pedir permiso sin avasallar. Y lo estaba acordándome de los indígenas. Los indígenas, en unas comunidades que conozco, antes de arar la tierra, le piden permiso a la tierra para ararla. Es en la familia, dice el Papa, donde aprendemos a decir gracias como expresión de una sentida valoración de todo lo que recibimos en la familia, en el hogar. Es en la familia donde aprendemos a dominar la agresividad o la voracidad, y también donde aprendemos a pedir perdón cuando hacemos algún daño. Y entonces nos está diciendo, o sea, hay otra manera de vivir, hay otros estilos de vida que favorecen la armonía. Porque si no, si seguimos así, nos estamos autodestruyendo. Y bueno, estamos realmente conscientes de esto y ojalá que podamos seguir con esta vida. Es como ir contra la cultura que tenemos, ¿verdad? Porque la cultura nos invita a consumir a cualquier costo, no importa, bote la basura, use y bote. Eh, si usted puede pagar, pague y no le importe a los demás. Y este estilo de vida que nos dice el Papa es ir contra esta cultura y implica una conversión ecológica también. Gracias, Rafa. Ahora la idea es que el Padre nos comparta precisamente sobre esta idea de poder caminar hacia un estilo de vida Laudato Si. Entonces, Padre, adelante. Yo suelo decir que no hay nada escrito en un estilo de vida Laudato Si. El Papa nos da pistas que implican, como decía Johanna, el cambio en nuestras maneras de consumir productos, de producirlos, el apoyo al comercio justo y al comercio local, el apoyo a otras formas de solidaridad entre nosotros, más allá de ayudarnos cuando hay una urgencia. Y por eso pensar en otro estilo de vida alternativo al que tenemos, y cuando es alternativo no es que hay 10 opciones para tomar, cuando es alternativo es que está el que vivimos, que nos ha llevado a esta situación en el que incluso nuestra casa común sigue sufriendo y sigue clamando, porque seguimos un estilo de vida que le hace daño a la casa común en pequeños gestos de todos los días. Entonces, por allí es donde yo creo que hay que empezar. Y el Papa lo decía en los numerales que yo compartía cuando hablábamos de ecología integral. Los pequeños gestos de cada día. ¿Cómo podemos lograr que esos pequeños gestos vayan apareciendo en nuestra vida? Y creo que algunas pistas podría darnos la propuesta de la Santa Sede en torno a el proceso de los años en torno a Laudato Si y los objetivos Laudato Si que intentan por lo menos encaminarnos en estos primeros años a vivir de una manera diferente. Hay muchas iniciativas alrededor del mundo que han tratado de plasmar el estilo de vida Laudato Si desde el uso de energías renovables y más amigables con la casa común, pasando por el compromiso de la gestión de los residuos sólidos que producimos todas las personas en sociedad, hasta procesos educativos en la primaria y la secundaria para aprender un estilo de vida más saludable, personalmente, socialmente, ecológicamente. Y entonces pienso en esos objetivos que se desprenden de la encíclica
publicada, como ya hemos dicho, un 24 de mayo. Quiere decir que el lunes se cumplen los 6 años de publicación de esta encíclica. Y es un buen momento como para ir pensando, ¿verdad? ¿Qué tanto hemos logrado que seamos familias, empresas, centros de trabajo, Laudato Si, iglesias, diócesis, parroquias, que seamos Laudato Si? Y pienso en los objetivos, ¿no? Los objetivos Laudato Si que tienen una orientación de dar respuesta tanto al clamor de la tierra como al clamor de los más pobres, invitándonos a adoptar una vida más sencilla. Y pienso en el primer objetivo, ¿no? La respuesta al clamor de la tierra. Esa tierra que clama por el cambio climático, que cambia por el deshielo en los glaciares. Hoy salía la noticia que ya se desprendió el glaciar, el iceberg más grande en toda la historia de un glaciar y que tiene 47 kilómetros cuadrados de extensión. eh, con todo lo que eso significa, la respuesta al clamor de la tierra, pensando en utilizar energías limpias, renovables, la reducción del uso de combustibles fósiles, la neutralidad del carbono. Yo creo que son cuestiones que casi nunca nos planteamos en la vida cotidiana, pero que tienen que ver con la vida cotidiana, así como proteger y promover la biodiversidad y garantizar el acceso del agua para todos. Ese es el primer objetivo, Laudato Si, una respuesta al clamor de la tierra. El segundo tiene que ver con el clamor de los más pobres. Implica una opción por defensa de la vida humana en todo lo que comúnmente se llama el arco de la vida, desde la concepción hasta la muerte, y de todas las formas de vida sobre la tierra, particularmente poniendo atención en los grupos más vulnerables, comunidades indígenas, afrodescendientes, comunidades de migrantes, los migrantes en sí mismos, los niños en riesgo de esclavitud, la niñez en riesgo social, los excluidos del sistema educativo, y podremos agregar una larga lista de rostros que nos recuerdan la presencia del Señor en medio de nosotros. Y por eso Johanna nos compartía el- una parte de las economías alternativas, porque el tercer objetivo, Laudato Si, quiere hacer, quiere impulsar una medición de la ecología integral en el espíritu de la encíclica. Habla de una economía ecológica que se orienta a un consumo ético, a inversiones éticas, a una producción sostenible, a un comercio justo, a actividades que eviten cualquier daño al planeta y a las personas, así como poder invertir en energías renovables. Entonces es un tipo de economía distinto al que está orientando hoy toda nuestra vida, para llegar a un estilo de vida sencillo, así lo llama el objetivo Laudato Si en su cuarto objetivo. Implica una sobriedad en el uso de los recursos y de la energía, evitando los plásticos desechables, adoptando dietas más vegetarianas, reduciendo el consumo de carne, utilizando más el transporte público, evitando transportes contaminantes. Y entonces también aquí hay que preguntarnos, ¿no? En ese estilo de vida sencillo, ¿cómo nosotros nos comportamos, por ejemplo, en los lugares donde gastamos bastante tiempo de nuestra vida, que son las carreteras? Somos capaces de darle prioridad a los peatones que en las pirámides de movilidad humana están en el primer lugar, o somos más de aquellas personas carrocentristas que pensamos que el carro es el primero y los demás que se esperen. La necesidad de una educación ecológica en el quinto objetivo, replanteando y reformulando programas de educación en las instituciones desde el espíritu de la ecología integral, para crear conciencia, para promover vocaciones de los jóvenes hacia el área de la ecología, de los maestros y de los líderes en la educación. Y el sexto objetivo es la espiritualidad ecológica, recuperar una visión religiosa de la creación de Dios, estimular el contacto con el mundo natural, con espíritu de admiración, alabanza, gozo, gratitud, una mirada contemplativa. ¿Cuántas veces nos detenemos usted y yo, me pregunto, a contemplar una montaña, un atardecer, un amanecer,
A veces andamos tan ocupados en esa rapidación de la que el Papa hace eco en Laudato Si y Rafa nos la traía a colación, que no tenemos chance de contemplar el mundo natural dándonos un tiempo. Además de promover celebraciones litúrgicas centradas en la creación, así como retiros, formaciones, oraciones, ámbitos de catequesis que incorporen elementos y enfoques ecológicos. Y el último objetivo, pues, hacer hincapié en el empeño comunitario y la participación activa en el cuidado de la creación a nivel local, regional, nacional e internacional, con campañas promocionales y populares alentando el arraigo en el territorio y en los ecosistemas locales. Una opción que tenemos en Costa Rica es poder ir incorporándonos a el programa Bandera Azul Ecológica en sus distintas categorías. Por supuesto, hay una categoría eclesial que recoge Laudato Si, pero hay 18 categorías más, desde empresas agropecuarias hasta hogares sostenibles, que intentan sistematizar el servicio que hacemos de cuidado de la casa común. Entonces creo que también puede ser una provocación para nosotros ir conociendo más del programa Bandera Azul Ecológica y una cosa que suelo decir, aunque a algunos no les guste, Laudato Si es un documento para estar leyéndolo y releyéndolo, para beber de su sabiduría. Y de su sabiduría, entendida la sabiduría no como acopiar solo conceptos, sino como un estilo de vida, fiel al estilo de la sabiduría del Antiguo Testamento. Tener en claro, ¿verdad? Laudato Si nos invita a vivir de otra manera, una manera más plena. Allí Johanna nos ha compartido las distintas categorías del programa Bandera Azul Ecológica. Como pueden ver, por allí está comunidades, por acá estamos nosotros, Eclesial Ecológica, la Ecodiplomática, que es para embajadas y consulados, espacios naturales protegidos, municipalidades, microcuencas, hogares sostenibles, playas, que fue la primera categoría que apareció del programa hace ya 26 años, salud comunitaria, promoción de la higiene. Y entonces tenemos distintas categorías que ojalá podamos ir articulándolas también desde nuestras casas para que podamos ir generando un cambio, una conversión, se diría en palabras cristianas. Y justamente en estos días que se celebra el 5º centenario de la conversión de Íñigo de Loyola, San Ignacio de Loyola, por una herida, quizás el haber contemplado de la mano de Rafa, de Johanna, las heridas del planeta, las heridas de los pobres, las heridas que causan estilos de consumo más centrados solo en el consumir, nos puedan impulsar, como al santo de Loyola, a una sincera conversión. Abrimos un espacio para comentarios, preguntas, si alguna quiere compartir con nosotros hoy. A mí me llama la atención, bueno, eso que decías, que Laudato Si es una encíclica para estar leyendo y releyendo y tratando de sacar el máximo provecho siempre. Eh, digamos, por ejemplo, cuando habla de bueno, ¿qué hacemos con los residuos? ¿Qué hacemos? Y bueno, a veces ya nos pasa, ¿verdad? Que empezamos ahí a separar y todo, pero ya al rato ya uno como que se cansa, ¿no? Esto está demasiado complicado, ¿no? Mejor tirémoslo todo ahí a la basura. Y uno empieza a mirar, ¿verdad? Cuando no ha separado los residuos y tiramos todo, salen unas 2 bolsas de basura. Cuando hacemos la separación de residuos y buscamos eso, por ejemplo, los orgánicos y todo esto, sale menos de una bolsa de basura. Y uno piensa, bueno, si todos
nos propusiéramos hacer algo así, ¿cuánto menos de basura estaríamos tirando ahí a los vertederos, verdad? Sí, muy cierto. Yo soy profesora también en la Universidad de Costa Rica y le pido a mis estudiantes, bueno, les he propuesto que hagan actividades ambientales y algunos han hecho esa separación de residuos y dicen, profesora, es increíble la diferencia del tamaño de la bolsa o la cantidad de bolsas que sacamos. Algunos han hecho además abono orgánico, entonces también eso reduce bastante también el tamañito de la bolsa y que se puede aprovechar y que también pues sirve para otros propósitos, ¿verdad? E incluso también han hecho el ecobloque. Entonces, tras de todo, son todos esos tipos de materiales que no hay forma de aprovecharlos, ¿verdad? De decir, bueno, les vamos a hacer, eh, perdón, que no se pueden reciclar, ¿verdad? Entonces lo que se hace es que entonces se comprimen esos papelitos dentro de una botella plástica y entonces la botella sirve para otros propósitos, ¿verdad? Algunos lo usan para construcción, entonces es impresionante todo lo que podemos hacer para poder ir reduciendo la cantidad de residuos que estamos desechando. ¿Alguien más con alguna pregunta o observación que quieran hacer o compartir una experiencia? Bueno, mientras se animan a hacer alguna pregunta, les compartimos esta botella que nosotros elaboramos. De hecho, la tenemos en nuestra página web. Le pusimos la cita de Laudato Si el 14 que dice: todos podemos colaborar como instrumentos de Dios para el cuidado de la creación. Entonces, tenemos esa botella para la venta. Es una de las formas nuestras de ir propiciando cambios, ¿verdad? Para ir pasándonos a dejar de utilizar botellas plásticas desechables y pasar más bien a otro tipo de recipientes para poder llevar el agua. Buenas noches, Joana. Hola. A mí me parece que muchas veces lo que ha pasado es que tenemos ideas que pueden llegar a funcionar perfectamente, pero que se dejan de lado. ¿Ya? Ahora que usted dijo los ecobloques, muy bien, yo en el grupo de adultos mayores y con mis sobrinos comencé a trabajar esto, de meter en botellas todo lo que eran todos los papelitos posibles, ¿verdad? Y muy bien, hicimos varias botellas, pero ¿a dónde las mandábamos? ¿Ya? ¿A dónde? ¿A dónde se llevaba eso? Entonces, va como decayendo el entusiasmo. Ahora, en un momento dado me di cuenta que en el lado, creo que era, no sé si era San Mateo, que había un lugar donde eso lo recibían. Pero qué bonito sería poder ver que en construcción de una casa hecha por eso, o sea, que se pudo hacer en un lugar determinado. Y a veces vemos necesidades salen en la televisión, que una familia que vea cómo está viviendo y toda esta situación, pero sí que se piden ayudas y todo eso, pero si alguien hiciera una construcción con ese tipo de ecobloque, yo creo que más personas se animarían. Y entonces se hace como una propuesta a nivel de, vamos a decir, de una municipalidad, póngale San José, la municipalidad de San José, ¿ok? Pero que también otra municipalidad se pueda incluir dentro de eso si tiene afectación, si hay gente que está afectada y sabemos que sí sí se da eso. Entonces que puedan llegar, pero cuando uno vea una construcción que se hizo con eso, yo creo que más gente se va a animar, ¿ya?
Ahora, tengo una sobrina que vive en el lado de Santana y ahí hay un club que es relativamente bastante nuevo, Club Santana. Y entonces los socios de ese club se propusieron darle una ayuda a los agricultores de la zona. Entonces, claro, pararon por la cuestión de la pandemia, pero la idea de ellos es que una vez, creo que son 2 veces al mes, poderlos invitar y que ellos lleven los productos que ellos cultivan, digamos las cebollas y varios productos, que los lleven ahí y hacer un día como un fin de semana tipo feria para esta gente, ¿ya? Para que esta gente pueda vender sus productos entre todos los socios. Entonces, creo que hay muy buenas iniciativas. Incluso la parroquia donde yo estoy, ya que es en Atillo 3, con el Padre Toto, ahora tenemos el diezmo ecológico. Y estas son las famosas, las chapitas, ¿ya? Que Ajá. sirven para, sí, entonces ahorita ya comenzamos con el diezmo ecológico, entonces ya está la gente entusiasmándose y yo creo que uno de los puntos que más entusiasma de los grupos que más entusiasma son los chicos, son los niños, porque todos ellos quieren llevar, ¿ya? Entonces, yo veo montones de iniciativas, ¿ya? El hecho es que podamos continuarlas, agarremos la fuerza para seguirlas llevando adelante, que no nos pare a veces como la pereza o que se fue bajando el entusiasmo, se fue bajando y se fue quedando. ¿Ya? Entonces, en el barrio de Atillo, hay una comunidad donde yo vivo, yo le decía a la gente que llevaba ahí un parquecito y entonces yo le decía, mire, usted trae aquí el perro a hacer sus necesidades y no trae ni siquiera la bolsa. Ok, pero ¿por qué razón? Entonces, haga una cosa, tráigase, estamos en el tiempo de verano, hay una pareja, una familia, que ellos siembran, de su tiempo dan para sembrar en el parquecito, pero nadie se propone de decir, bueno, voy a ir a darle la vuelta al perro ahí al parquecito, voy a llevar una botella de agua y se le echa una planta, ¿me entiende? Si esta gente, si esta pareja, ya de doña Anita y su esposo, no lo hacen, ellos también, no hay nadie que llegue a echarle agua a las plantas que las necesitan en ese tiempo. Entonces, a veces creo que nos falta bastante. En lo que el Papa ha dicho, sí, no tenemos a veces conciencia para muchas cosas y es nuestro planeta, ¿ya? Y lo estamos dejando que se destruya. Muchas gracias. Gracias, doña Cinia. Bueno, yo estaba pensando que es interesante cómo a veces se ofrecen algunas medio soluciones o hay empresas que inventan, por ejemplo, como bolsas biodegradables o cosillas así y lo venden y la gente ya como con la conciencia tranquila sigue comprando esas bolsas pensando que son biodegradables y listo. Pero en realidad muchos de esos productos para que realmente se degraden ocupan todo un proceso posterior a que se usa. Y hay gente que ha hecho como pruebas y lo entierran en el jardín de la casa y realmente las bolsas no se degradan, porque por eso, porque ocupa cierto proceso después, pero no hay un interés ni siquiera de las mismas compañías que hacen estos productos ecológicos por recogerlos o poner puntos donde la gente pueda llevarlos. Entonces al final son medio soluciones que se plantean a la gente y muchas veces ni las mismas empresas realmente buscan un fin ecológico y a la gente o no sabe o tal vez pues, no le interesa mucho y lo sigue comprando como por eso, por callar la conciencia y ya. Y bueno, lo otro que me parece interesante es que mucha gente igual también suele ver esta encíclica de Laudato Si como nada más ir a plantar arbolitos y todo lindo y ya, pero en realidad lo importante es como todo el trasfondo social que hay, que es casi que lo más importante. Bien, gracias, Alejandra. Muchas veces yo creo, con lo que decía doña Cinia, eh, es ir organizándonos poco a poco también para saber hacer
vamos a decirlo un poquito con las palabras de moda, incidencia en distintos espacios de la política cantonal, de la política comunitaria. Pero también hay que saber hacer presión, ¿no? A veces nuestros gobernantes locales no tienen como una prioridad eh, los temas relacionados con el cuidado de la casa común, desde el abastecimiento de agua hasta la gestión de residuos sólidos, a veces no son prioridades de nuestros gobernantes. Y creo que a veces nos ha faltado a nosotros un poco de organización interna para también generar procesos en los que también gente creyente como nosotros pueda incidir en esos espacios o bien ocupar esos espacios de la política local. Y entonces aquí surge todo el desafío, ¿verdad? De ¿cuál es el papel de nosotros los creyentes en el ámbito de la política? No solo como construcción de ciudadanía, que ya eso es bastante entretenido y bastante desafiante, sino de la política partidaria también, en la que a veces nos hemos inhibido pensando que no es un ámbito nuestro. Y creo que allí tenemos pues mucho que recomponer para también llevar Laudato Si a la vida cotidiana. Gracias, padre. Bueno, para ir cerrando el conversatorio de hoy, compartirles nuestra información de contacto. Ahí está la página web. Nuestra información de los teléfonos está de la oficina, pero también nos pueden contactar por WhatsApp. Nuestro correo electrónico y en el chat les estamos compartiendo nuestra página web nuestro perfil en Facebook. También nos pueden encontrar en Instagram, ahí nos pueden seguir también. Bueno, entonces muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta noche. Y estén atentos entonces a nuestras redes, que ahí les seguiremos compartiendo más actividades. Muchas gracias a todos, que estén muy bien.